tal? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la segunda fecha del Festival de Literatura Extraña que organizamos Marciana, la editorial Marciana, junto con Ciudad Docente. Hoy recibimos a Ricardo Romero, Michelle Nieva y Lucila Grossman para charlar de este ámbito de la literatura que nos interesa. Así que gracias por acercarse, espero que lo disfruten. Hola, buenas noches, gracias a todos por venir. Bueno, vamos a empezar a charlar. Voy a hacer una pregunta general para los tres. Pueden responder los tres en el orden que quieran y que les guste. Me gustaría empezar preguntando por qué eligieron los géneros o la ciencia ficción y la ficción extraña para contar sus historias. ¿Qué herramientas encontraron en estos géneros que los hicieron decidirse a transitarlos para contar sus novelas y sus cuentos? Voy a empezar el que quiera. Fue muy difícil la pregunta. No, en mi caso creo que no fue una elección en un principio. Creo que fue me pasa algo que es que no me interesa mucho pensar en términos de géneros desde que empecé a disfrutar leer. Y entonces me pasa lo mismo a la hora de escribir. No es que pensé, bueno, voy a escribir algo que se ubique en este género porque este género tiene los recursos, sino que de acuerdo a la escritura encontré los recursos y esos recursos casualmente fueron de lo que está estipulado como ese género. Pero creo que no... O sea, a mí, en mi caso fue al revés, no busqué un género. Y después sí me sentí como muy cómoda con esos recursos porque sí creo que tienen una potencia que el realismo, por ejemplo, en este momento no tiene. Pero bueno, en principio eso. Sí, yo fui llegando por lecturas y fue un poco una casualidad cuando publiqué mi primera novela Gauchoides, que surgió que sea ciencia ficción y un poco me fui llevando por ese camino, pero sí le encontré, digamos, como estrategia de lectura, pensar la literatura argentina desde la ciencia ficción. Me pareció que puede ser una manera de rayar la historia tanto política del país como la propia tradición literaria, desde algo que es considerado menor o marginal, o que al menos no estaba en las grandes discusiones ni de lectura ni de literatura, pero sin embargo... Hola. Pero sin embargo es un género que comparte muchos atributos con algunas tradiciones, como la literatura fantástica. Eso, digamos, desde la manera de leer, que a mí sí me gusta reivindicar la etiqueta del género. Y después también, bueno, que conversábamos ahí hace poco, que nos hicieron unas preguntas para un Instagram o algo así de la Biblioteca Nacional, que, bueno, también en la época contemporánea, digamos, siendo digamos, la tecnología y la estetización tecnológica del capitalismo como un gran motor narrativo de nuestro tiempo, digamos, hace participar a la ciencia ficción de una discusión muy relevante contemporánea, sí, que tiene que ver con la fetichización tecnológica y también la violencia que produce la tecnología contra las personas, pero contra el ambiente también, y eso creo que también lo es muy importante, me parece, para la discusión del presente. Sí, en mi caso también empieza por las lecturas, por supuesto. De alguna manera, y no de un género particular, siempre leí bastante de manera transversal, policial, terror, ciencia ficción, literatura fantástica, sin tener muy en claro por ahí las etiquetas más allá de las colecciones que uno iba consumiendo, digamos, que iba leyendo y armando distintos mapas que te ayudaban a pensar un poco la literatura. Ya en la escritura me parece que el movimiento fue natural cuando aparecen estas cosas, pero en realidad no aparece de entrada la idea de género para mí, al menos en mi escritura, sino cierta, diría, no sé si pulsión o... hay en los géneros, pensándolos como literatura en principio popular,
o pop, digamos, siempre tuvieron, me parece, una libertad imaginativa que les permitió desde sus distintos espacios, revistas, incluso ya pensando en lo audiovisual también, animarse a pensar y a utilizar procedimientos que tal vez en una literatura que se toma más en serio a sí mismo no sucedía. Por supuesto, no quiere decir que la ciencia ficción no se tome en serio a sí misma. Eso también tiene que ver con la madurez de los géneros. En un principio es más que nada producir historias que tengan que ver con lo que un determinado público consume y después esas historias empiezan a pensarse a sí mismas. Me parece que ahí es cuando los géneros se volvieron particularmente interesantes y sirven, como decían recién Lucila y Michelle, para pensar el presente. Me parece que son fundamentales, van muy de la mano de nuestra sensibilidad un poco crispada y alterada. Y esto de pensar, por ejemplo, me parece que se puede entrar por muchos lados, pero pensar la tecnología no ya desde una lógica de advertencia, porque eso incluso sería casi irrealista también, ¿no? Sino es de convivencia. Y ver qué pasa en esa convivencia y hasta qué punto podemos llevar esa convivencia para empezar a pensar cosas que no podríamos pensar de otra forma, porque en definitiva me parece que la literatura en general nos brinda eso, posibilidades de pensar cosas que no podríamos pensar de otra manera. En realidad la pregunta inicial era distinta, la cambié, pero porque no quería hacer un contrapunto con el realismo, pero salió solo. La pregunta era, ¿qué encontraron en los géneros, en la ciencia ficción, en la ficción extraña, en el terror, en el policial, en los géneros, que por ahí no les ofrecía el realismo para contar estas historias? Bueno, hacemos en realidad, en principio yo no sé si no encontré algo en el realismo, sino que mi manera de pensar la realidad tiene que ver con los géneros. No es que elegí una cosa por sobre otra. Me parece que siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando al Hebrero le decían que era un autor de ciencia ficción o de literatura fantástica se enojaba, pero él decía, yo soy realista. O sea que la realidad es muy extraña. Y yo comparto mucho esa idea. No sé si pienso mi escritura y los mundos que intento transitar desde una lógica, digo, bueno, me voy a despegar del realismo. Me parece que la manera en que uno aborda la relación ni siquiera con lo real, ¿no? Casi como una sustancia, es más eso que una relación con el realismo como procedimiento literario, porque tendríamos que ponernos a definir qué es el realismo, qué fue, qué es y qué será el realismo. Me parece que ahí hay mucho para pensar y yo no sé si tengo ganas de exactamente de pensar en esas coordenadas. Sí, hay un libro de Darko Subin que se llama Metamorfosis en la ciencia ficción, que él dice como que la propiedad principal de la ciencia ficción es el extrañamiento cognitivo, y me pareció muy interesante esa definición que, bueno, que a su vez toma, bueno, estábamos en un festival de literatura extraña, pero que es como una capacidad que en general se le atribuyó a la vanguardia, esto de extrañar la realidad, y él toma este procedimiento muy idealizado por algo que se considera el alto arte, como podría ser una corriente vanguardista para lo que es un género menor, pero me interesa, digamos, esa posibilidad de la distancia que tiene con la realidad, algo que está tan alejado que en algún momento que uno no se da cuenta termina por identificarse punto por punto con el presente, que esa creo que es un gran poder que tiene la ciencia ficción y la literatura extraña, que no tiene realismo, que digamos, para mí, digamos, o sea, el lenguaje de la inmediatez no puede abarcar la inmediatez, que es un poco una superstición que hay en la literatura realista o en la autoficción, que tiene que ver también un poco con nuestra época de la inmediatez, pero esa capacidad de distanciar y extrañar me parece que
extrañar la realidad y extrañar el lenguaje también creo que es una de las capacidades más poderosas de la ciencia ficción. Y me acordaba también un libro de Amitav Ghosh que se llama El gran desvarío, la crisis de la imaginación realista, y él dice como que cada género se reposa sobre una teoría geológica. Él dice, y la teoría geológica del realismo es como el tiempo profundo, que sería que la Tierra, los procesos de la Tierra son de larga duración y estables, y no hay grandes cambios en el planeta, al menos no en lo que es la duración de una vida humana o siquiera una familia, un pueblo, una cultura, sino que son de miles de millones de años. Entonces lo ambiental en la literatura realista es como una especie de escenografía que está de fondo, que significa las pasiones de lo que puede ser la vida de un individuo, de su familia. Entonces él dice, bueno, en una época del cambio climático en la que el ambiente, digamos, se vuelve como protagonista de nuestro tiempo, la imaginación realista que reposa sobre una versión del ambiente como una escenografía no puede dar cuenta de un proceso tan importante para nuestra época. Y bueno, me parecía muy interesante ese libro para pensar también la capacidad que tiene la ciencia ficción de pensar otras temporalidades y perspectivas no humanas, que para mí lo hace muy interesante también. Sí, para mí ahí como que hay una clave que tiene que ver con esto, ¿no? Del extrañamiento cognitivo, que creo que, claro, o sea, el extrañamiento viene de las vanguardias, pero en el caso de la actualidad, digo, una definición de ciencia ficción puede tener que ver con que está atravesado por el mundo de la tecnología. Ahora, ¿qué pasa? La mismísima realidad está no atravesada, dominada totalmente por el mundo de la tecnología. Entonces, bueno, tal vez la idea de ciencia ficción también hay que redefinirla en un punto, porque es parte de la realidad, es parte del mismísimo realismo, o sea, eso por un lado. Y por otro lado pienso que, atacando de nuevo la definición de ciencia ficción, que digo, hay tantas definiciones como contextos, y hay tantas definiciones, por ejemplo, digo, trayéndonos acá, estamos en Latinoamérica, en Argentina. Si hablamos de ciencia ficción, podemos, como, se me ocurre que hay como 3 desplazamientos hasta llegar a una definición de ciencia ficción de la teoría clásica de lo que es el género, ¿no? Como, o sea, digo, pensando en la ciencia ficción como una literatura que un poco se encarga de hablar de la tecnología desde cierta cuestión como destructiva o desde cierta cuestión del progreso, pero siempre desde la perspectiva del creador, digamos, desde el creador de esa tecnología. Creo que en el caso de Latinoamérica pasa algo loco que hace que la ciencia ficción se desborde, que tiene que ver en principio con que nosotros no somos los creadores de ninguna de esas tecnologías que en la ciencia ficción clásica funcionan tanto como para odiarlas, como para hablar del progreso y amarlas. No sé, yo creo que ahí hay un punto como para charlar en ese sentido. Sí, es interesante lo que decís respecto al presente y nuestra relación con la tecnología, porque yo siempre, si vieron Gravedad, la película Gravedad con George Clooney y Sandra Bullock, para mí es una película realista, no es una película de ciencia ficción. Las condiciones, todo lo que sucede ahí es posible. Incluso los problemas son minuciosamente detallados y tratados con una lógica realista, y es un conflicto realista y generan la tensión a través de una lógica que para mí es realista. Y sin embargo, por el paisaje uno enseguida, lo primero que pensaría es que es una película de ciencia ficción. Sí, hay que redefinir los géneros, hay que redefinir los paisajes, porque justamente también, como decía Michelle, estamos todo el tiempo enfrentándonos a paisajes nuevos, y en ese sentido la flexibilidad, no solo de la ciencia ficción, insisto, me parece que los géneros en general son más dúctiles, abandonan más rápidamente ciertas ideas y se animan a pensar de otra forma. Claro, Gravedad hubiese sido una película claramente de ciencia ficción hace 100 años, seguramente. Hay algo que me dijiste, Michelle, hace un tiempo, este año, es que vos leíste a Sarmiento como un escritor de ciencia ficción, perdón, no se escucha bien. Bueno, los estaba escuchando y tiene mucho que ver con eso de que estaban hablando, y les quería preguntar un poco que ahondes en eso vos, pero después que
tanto Ricardo como Lucila, nos digan algo que habíamos pensado con Marce, es si siguieron las huellas de algún autor que escriba dentro del campo de lo extraño. Cuando digo autor, en realidad pienso no solo en escritores, sino puede ser también cineastas o músicos, porque teniendo en cuenta que son de, voy a decir, 2 generaciones distintas, porque Michelle y Lucila son de años bastante parecidos, queríamos ver si hay ciertas coincidencias y cuáles son las no coincidencias, digamos. Arranca Michelle porque cuenta el Sarmiento. Sí, eso fue medio como un desvío y bueno, que veamos como un texto canónico de Facundo Moyano ya en la escuela. En ese momento yo leía como revistitas de ciencia ficción y digamos hice un trabajo para la escuela como si el Facundo fuera una novela distópica, que bueno, no fue muy recibido por el profesor, pero después me pareció que en ese desvío por aburrimiento se producía un camino interesante para pensar la historia de la literatura. Justo que antes, bueno, hablábamos de los géneros y el género como una manera de leer la tradición, me acordaba que Piglia contaba que cuando Borges llamaba su propia literatura fantástica, en esa época lo que se entendía por literatura fantástica no estaba tan canonizado como hoy en día, sino que era una literatura de fantasma, de revistas pulp, pero digamos esa etiquetación en algo que parece de un menor le permitía entrar con más libertad en las grandes tradiciones literarias y filosóficas, y creo que también la ciencia ficción permite un poco eso. Eso con respecto a Sarmiento Cyberpunk, que bueno, que igual también escribí un ensayo que es como una especie de procedimiento matemático de imaginar una hipótesis contrafáctica, que es si el origen de la literatura argentina hubiera sido el cyberpunk, y de ahí pienso a Sarmiento y para adelante. Y no me acuerdo cuál era la segunda pregunta. ¿Influencias? ¿Qué influencias tenés dentro del campo extraño? ¿Actuales? Bueno, hay un autor colombiano que se llama Luis Carlos Barragán, que me gusta mucho, que tiene un libro que se llama El Gusano y otros Parásitos Perfectos, que es como una colección de historietas de personajes que entran en una especie de simbiosis con un mutante, que me parece un escritor de los más interesantes actuales, que bueno, tiene más o menos, nació en 1988, creo que debe tener exactamente mi edad. Después Rita Indiana es otra autora que me gusta, Eric Mota. O sea, en general me parece que el Caribe tiene una tradición muy potente de ciencia ficción, y es muy bueno lo que se está escribiendo ahí. Recién ahora se está empezando a leer acá. Y sí, eso. Acá, bueno, me parece que hay como varias editoriales, yo pensaría por editoriales también, Ayarnomont o Arqueología del Futuro, bueno, acá hay justo muchos editores y editoras, yo voy a tener que nombrar a todos. Marciana, Nudista, son editoriales que me gustan lo que están produciendo como un catálogo que piensan, nuevas literaturas. Influencias, y me parece que es un mundo y además uno miente siempre, apenas alcanza a decir 2 o 3 que salen en la foto y es medio injusto. No sé, me parece que, bueno, si podemos abrirlo a la música y al cine, cosas que uno, o sea, si yo tengo que hablar de lo que leí a los 20 años, tal vez ya no estaba leyendo en ese momento tanta ciencia ficción como leí después, o como leí antes de los 20, y entonces lo formativo tiene muchos desvíos, y nunca sabes muy bien qué te llevó a mí. Bolaño sigue estando en el centro de muchas de mis ideas, de muchos de mis pensamientos, sobre todo particularmente 2666, y me parece que es un texto al que he vuelto mucho. Después, creo que yo tengo que hacer una marcación generacional, soy del 76, de provincia, y yo llegué tarde a mucha música.
lo cual tiene sus pros y sus contras. Yo descubrí de grande muchas cosas que en las FM de Paraná no llegaban, no circulaban demasiado. Y que a uno de los músicos que llegué de grande es Bowie. Y llegué, y lo bueno de descubrirlo de grande a Bowie es que es un cañonazo a la cabeza. Y yo creo que de alguna manera algo que me pasa con su música es una influencia muy presente en los últimos años de escritura. También sumaría, bueno, Harrison, pero ya me aburro de nombrarlo, y nombraría a Foster Wallace. Me parece Foster Wallace es un autor que también al que estoy volviendo mucho, y el solenoide de Cartarescu. Por eso empezás y mejor dejémoslo ahí. Sí, a mí me pasa algo parecido. O sea, vamos a repetir. Roberto Alt es como medio nada, es como histórico. Pero sí, si ahora tuviera que pensarlo, no sé si diría eso, como que tal vez es medio forzado. Bueno, ahora ya hace un tiempo que estoy como muy obsesionada con Julian Barnes. Pero me pasa que cuando pienso en influencias, claro, pienso, no sé, pienso en Bowie, en Lou Reed, en Damas Gratis, en Disney, pienso en Lynch. ¿Me querés obligar a que diga Lynch? Pienso en Lynch, pienso en Lanthimos, qué sé yo, o sea, no... Como que creo que la idea de influencia, así como algo que te llega y vos a partir de eso creás, bueno, no, es como un universo de mis amigos, no sé, me parece como que está lleno de influencias que derivan en lo que uno escribe. Bueno, ya que salió Lynch, hablemos de Lynch, ¿no? A mí me pareció detectar en la obra de los tres rastros de Lynch, de la extrañeza de Lynch, ¿no? Que es un maestro de lo weird, digamos. Sobre todo en tu novela Mapas Terminales, Cabeza Borradora. No sé si lo habrás pensado en su momento, pero... No la había visto. ¿No lo había visto? Ah, mirá. No la había visto. Había visto bastante de Lynch, pero Eraserhead no la había visto. Y cuando mandé el libro a Marciana, Denis, el editor, me dijo: che, mira, Eraserhead ya. Y sí, la vi, sí. Pero no la había visto. Okay. O sea, entendí la similitud, el parecido. Con ese hijo monstruoso, claro. Claro, como en otro código igual, pero sí. ¿Y Cronenberg? También, sí. Porque ahí también detecto, bueno, sobre todo en... Sí, yo creo que en la deformación del humano, ¿no? Mucho sí. como en esa investigación sobre los límites de lo humano en el cuerpo y también en lo mental, en lo emocional, como la fragmentación también del texto de acuerdo a esa exploración de los límites, no sé. Bueno, ustedes también nos van a salvar de Lynch. En tu obra vi bastante de Bluebell, de Twin Peaks, de algunos personajes, ¿no? Sobre todo de la última novela de Yo soy el invierno. Me pareció ver bastante de ese tipo de personajes. Y en tu obra también hay cosas de Cronenberg también, por supuesto. La pregunta en general es, ¿cuánta influencia tuvo el cine en su formación cultural, digamos? Muchísima, mucha influencia. No solo desde autores e imaginarios, sino también por el lenguaje del cine, que me parece que la idea de montaje, por supuesto siempre estuvo en la literatura, pero da la sensación de que el cine ha logrado explotarla y explorarla de una manera mucho más profunda, y me parece que la literatura, nuestras generaciones han incorporado mucho de eso. Tiene que ver con la fragmentación también de los textos y el manejo del tiempo. Ahí se vuelve mucho más visible el tiempo en el cine, me parece, y al mismo tiempo se invisibiliza, ¿no? Y Lynch, sí, qué sé yo vi Twin Peaks cuando lo pasaba a Canal 9, doblado y en orden equivocado, porque pasó la primera temporada en orden que me enteré mucho tiempo después. Pero bueno, Lynch justamente creo que aplaudiría el orden de Canal 9 de Romay.
Y sí, está para mí está en la base de todo. Es casi, hay momentos que digo, necesito un clima, como necesito tomar un café, necesito un Twin Peaks, necesito esa música, bueno, eso está siempre presente, sí, seguro. Que también es esa lógica del extrañamiento, o sea, de lo extraño de base, como no, esto está todo corrido, digamos. Sí, y además el trabajo con los géneros, por ejemplo, en Twin Peaks, el trabajo que él hace con los géneros, la manera en que mezcla el policial, el melodrama, el terror y el humor que atraviesa todo eso, a mí me parece glorioso. Con el cine, sí, el cine de clase B creo que es un género que me influyó muchísimo para pensar en una estética de ciencia ficción que ya había mucho más afín a cómo se podía pensar por ahí de Latinoamérica que el cine de ciencia ficción más mainstream. Me interesa mucho la monstruosidad, pensar en una forma de barroco, que creo que es algo que está muy presente como el procedimiento principal del cine de terror de clase B y como lo trucho convertido un poco también en la poética de ese barroco de lo deforme y lo monstruoso. Y en el caso de Lynch, sí, fue un director que cuando me estaba formando como ser humano, digamos, y bueno, y también espectador de cine, y lo que quería escribir fue muy determinante, sobre todo pensando, sí, como un artista que pone por encima como una mirada artística por sobre el oficio específico al que se dedica, que sea, no sé, la pintura o el cine o la literatura, que lo más importante que sea como una mirada única, que creo que eso es algo que tiene muy, muy importante Lynch, y también por encima de los géneros, porque él también pinta, o también se sale un poco de los formatos más comerciales del cine, porque hacen muchos cortometrajes, la última película de hace como 10 años más o menos. Y sí, cuando me preguntabas eso también me acordaba, bueno, que también fue una persona que descubrimos, estaba leyendo a Aira, que Aira tiene una frase que a mí me encanta que dice que hay que buscarlo, dice, prefiero lo nuevo a lo bueno, porque lo bueno ya está hecho, y lo nuevo puede ser una porquería, pero al menos es algo que nunca nadie hizo todavía, y creo que es un espíritu que está muy presente en Lynch también, de buscar lo nuevo por sobre lo bueno, que también, bueno, en una época, sobre todo en el cine, que está tan cooptado por la lógica comercial, pensar en que no le importa nada y hace lo que se le canta, es un espíritu que me parece muy admirable y también, bueno, creo que la ciencia ficción convierte un poco lo nuevo también en un procedimiento narrativo, no tanto en lo formal, pero sí como en los gadgets, como en los objetos que aparecen, no sé, la máquina del tiempo, un virus extraterrestre, lo nuevo, que sería más como un procedimiento vanguardista, se convierte en una lógica narrativa de lo que va ocurriendo en la historia, digamos. Está muy bueno esto que decís del cine en clase B, porque hay que tenerlo muy presente. El cine en clase B es glorioso, es un universo. Pensaba en esto que estábamos hablando del extrañamiento y ver una película de Lucio Fulci que son guiones mínimos y en general inentendibles, pero de pronto tenés un cuerpo, una persona que se está derritiendo, deshaciéndose durante 5 minutos con música de jazz. ¿Qué está queriendo hacer qué quiere que yo sienta? Porque no sé que me quiere aterrorizar, me quiere aburrir, me quiere asquear, no me queda claro. Y me parece que ese desconcierto es interesante. Me surgió recién, mientras hablaban del fanatismo de Lynch, de los tres, es que hay algo que hace Lynch que me parece que veo, ustedes también trabajan, que es justamente trabajar sobre lo inhumano. No solo en el sentido de cuerpos que no son humanos, sino también humanos que no funcionan como tales. Es decir, lo veo Ricardo, por ejemplo, en Juan Drotman, o también en El viejo de Big Rip, Michelle lo veo en el Don Chuma, el Gauchoide, o en Niño Dengue, y bueno, Lucila lo veo en Tarpeya, o en El Niño Protón, digamos. ¿Qué les interesa de ese concepto del inhumano? Y también, si se quieren explayar, pueden hablar de cómo trabajan la corporalidad los tres, que es algo que me interesa mucho. Yo creo que, bueno, tiene que ver con lo que estábamos también, o lo que planteé antes, ¿no? Como esta idea justamente de explorar los límites de lo humano.
bueno, o sea, creo que en como las dos cosas que nombraste pasa como algo distinto. Por ahí en Proton es como los límites de lo humano más vinculado a lo físico, que también es como una temática muy, digo, muy clásica en este momento, digamos, no sé. Y en el otro caso, en realidad tuvo más que ver con pensar como una figura que pudiera funcionar diciendo todo lo que el texto no quería, o sea, como destruyendo el texto por dentro. No, fue mucho más formal la decisión. Creo que ahí está como que hay, quizás como en el espíritu destructivo del texto, algo más relacionado a lo weird o a la idea de ciencia ficción, y no tanto a la trama en sí, en ese caso. Pero sí, a mí todo lo que tenga que ver con los bordes de lo establecido de alguna forma, o con los bordes de lo que se relata, o sea, cómo hacer para rodear la cosa sin nombrarla, es como lo que más me interesa, lo que más me divierte. Y creo que ahí se juega algo de los límites de lo humano, los límites de lo social, los límites de lo histórico, los límites de lo temporal, qué sé yo. Eso, en principio. Y bueno, también creo que lo humano justamente está muy border en este momento, como que hay algo del humano llegando a límites raros en todos esos aspectos. Entonces, bueno, sí, puede ser que, digo, que una inconscientemente vaya hacia ese lugar. La pregunta era sobre lo no humano. Perdón, me distraje. Sí, es un tema que a mí me interesa explorar en general, la deshumanización y sí, los híbridos entre lo humano, lo artificial. Creo que también es un tema propio de la ciencia ficción también. Está esa famosa frase de Harold Bloom de que Shakespeare es el creador del humano y que después, digamos, todo lo que se entiende por las pasiones humanas surge de Shakespeare, y es como, bueno, desde ahí donde surge también la materia del realismo, lo que es lo humano, que es algo que ya está muy explorado, y creo que el otro es un ambiente mucho menos explorado y que interpela mucho más fenómenos de nuestra época, como las perspectivas, sí, de la perspectiva de lo no humano, y también la hibridez de la tecnología con lo orgánico. Eso diría a priori, sí. Sí, en principio, como lo decíamos ahí en la pregunta que nos habían hecho recién, que es como un latiguillo que al principio me había resultado un latiguillo interesante, decirlo así, y después se me vuelve cada vez más fundamental, ¿viste? Esa cosa de decir las cosas y te terminas convenciendo. Pero la idea de que lo weird es lo queer también, me parece cada vez más importante, al menos para mí. Yo no pienso tanto en deshumanización o lo inhumano, sino pienso, me parece que cambio el prefijo, para mí es el prefijo, buscar prefijos positivos, digamos, no porque vaya a haber un buen resultado, ¿no? pero sí es una sumatoria, ¿no? Lo poshumano, lo transhumano. Me parece que estamos muy pegados a una idea de lo que somos o deberíamos ser, y el mundo ya, me parece, ya nos dijo que déjense de joder, ¿no? De esa manera ya no van a poder, no ya entender, porque nunca entendimos mucho, pero no ya convivir con lo que los rodea. Incluso teniendo en cuenta que no es ya un problema que uno podría pensar hace 200 años, la discusión entre civilización y barbarie, que volvía que era una dicotomía que te enfrentaba a la naturaleza y lo humano como ese espacio en donde se generaba una civilización. Bueno, el humano estaba ahí, y no, pero si te caes en la barbarie, y se generaba... me parece que ahora, si bien esa discusión, por supuesto, nunca fue saldada, también está, con tecnología mediante,
tenemos problemas muy serios para pensar la misma idea de lo civilizatorio. Entonces, insistir en que sabemos qué es lo humano, me parece que es un problema. Yo no sé ya a esta altura qué es lo humano. Me parece que la ciencia ficción y los géneros weird pueden preguntarse justamente eso de maneras muy interesantes. Me parece que ahí está lo interesante. Iba a decir la clave, pero ya lo interesante. Bueno, yo les iba a preguntar sobre el fin del mundo, que ahora lo voy a hacer, pero antes me surgió una pregunta que no puedo dejar de hacer porque Lucía nombró a Yorgos Lanthimos. Hablamos solamente de Lynch y me gustaría, si les ocurre, si tienen directores actuales que estén haciendo cine ahora que les parezcan interesantes o que estén mirando y que les llenen la cabeza de ideas, digamos. Sí, hay muchos. Puedo ir más atrás y pensar, cuando hoy que hablábamos de influencia, me olvidaba de Tarkovsky, de Stalker, de cosas, pero viniendo más acá, más presente, soy malo con los nombres, pero el Eggers es el que hizo La Bruja y sobre todo El Faro. Bueno, entonces me parece un director muy interesante. Después hay uno que es muy irregular, pero sobre todo tiene una película que es Ghost Story, que ahora no me voy a acordar exactamente el nombre, por ahí vos sí, del director, pero esa película me parece extraordinaria. Y después pues, sigo pensando. Que haya visto reciente Julia Ducournau de Titane, que es una mujer que queda embarazada por un automóvil. Esa película me voló la cabeza. Takashi Miike es un director japonés que me encanta. Bueno, Cronenberg, padre e hijo también. Y bueno, Tarkovsky también es un director que vuelvo a ver sus películas constantemente. Sí. Lo curioso de Ghost Story es que está en Netflix, es como un error de la Matrix. Me acuerdo que un día puse y dije, ¿qué es esto? Buenísimo. Sí. Yo sí voy a preguntar por el fin del mundo. Te la saqué. Sí, como quieras, sí. Que pienso que es algo que los tres trabajaron, esto de idea del derrumbe del humano, el fin del mundo. Bueno, en Big Rip, en La infancia del mundo, y Lucilan las dos, el mapa, ya desde los títulos, los mapas terminales, y acá empieza a deshacerse el cielo. ¿Qué los atrae de la catástrofe? O primero. Siempre es la primera. Bueno, sí, no es un tema que nos atraiga, sino bueno, nos interpela por muchos motivos. Bueno, el calentamiento global, la pandemia, muchos fenómenos que introducen ese imaginario en nuestra época. En lo personal, en mi escritura, ahora que creo que está en la infancia del mundo, lo que más me interesa son como la narrativa del capitalismo por continuar cuando el mundo termine, de estos, digamos, proyectos megalómanos de conquistar Marte, de turismo espacial, digamos, de pasar la conciencia a una matriz o alargar la vida orgánica a 1000 años, que son como, bueno, fantasías multimillonarios para salvar a esa pequeña casta, bueno, es una palabra de nuestro tiempo, del 1% de la humanidad, pero que se vende como que va a salvar a toda la humanidad de la catástrofe planetaria. Y lo curioso es que esa narrativa se alimenta también de la ciencia ficción, porque, bueno, Elon Musk, para pensar armar toda la marca de SpaceX, como la estética de los trajes y las naves, las hace un diseñador de Hollywood. Después un poco como toda la narrativa de la marca está construida sobre una serie de novelas de Kim Stanley Robinson que se llama La Trilogía Marciana. Entonces, bueno, para alguien que escribe ciencia ficción un poco recae el guante de, bueno, qué hacer con eso cuando, digamos, las personas más poderosas del mundo hacen su propia ciencia ficción en cierto punto. Que yo la pienso, bueno, como que la ciencia ficción capitalista, pensando en esa frase famosa de Mark Fisher del realismo capitalista. Y bueno, eso en mi escritura me interesa explorarlo, y aparece por ahí como en tono paródico por ahí, que es la manera que encuentro al menos para poder tratarlo de mi escritura.
que bueno, en esta última novela hay como un multimillonario que reconstruye ecosistemas destrozados de la Tierra en otros planetas, hace el Bariloche marciano y las cataratas del Iguazú de Saturno, creo que era. Sí, eso. Bueno, ahí usaste una palabra interesante que es catástrofe, y asociada al fin del mundo. Y en realidad, otra vez, ¿el fin del mundo es una catástrofe? Podemos decir que durante el fin del mundo pueden ocurrir muchas catástrofes, pero el fin del mundo en sí mismo es una catástrofe, es una crisis. Y en una crisis hay también, sí, hay muchas catástrofes, hay mucho desastre, muere mucha gente, pero también es una posibilidad y es un cambio. Bueno, vayamos a la idea de apocalipsis, ¿no? A la genealogía y a la etimología de la palabra, digamos. Yo creo que ahí hay algo que a mí particularmente me interesa también. Hay muchos mundos que están terminando, incluso cuando una relación amorosa se termina, hay un mundo que muere y muere en serio, y es tremendo y es catastrófico. Entonces hay tantos niveles de intimidad y comunitarios y hay tantos mundos conviviendo y terminándose al mismo tiempo que tal vez es una manera por ahí, sé que lo que estoy respondiendo por ahí puede parecer una manera de escapar a la pregunta, pero es mi manera de enfrentarla. Michel decía, por ejemplo, desde la parodia, digamos, claro, el fin del mundo básicamente es como una luz que nos encandila y tenemos que encontrar manera. Mi manera es desarmar su grandilocuencia y tratar de pensarla de maneras más fragmentadas y ver qué pasa ahí. Seguro ahí empiezan a ocurrir cosas siempre hay un después, y no es el después necesariamente al que nos quieren los grandes relatos mainstream, al que nos quieren, es decir, volver a lo salvaje, volver a la destrucción total. Si esto se destruye, se va toda la mierda realmente. No sé qué pasa si esto se destruye. Seguramente la vamos a pasar mal, eso, pero puede empezar a ocurrir otras cosas y otras generaciones empiecen a pasarla un poco mejor de lo que la pasamos nosotros. Soy un optimista recalcitrante, ¿no? Yo voy a decir todo lo contrario. En un punto, a mí lo que me interesa de la idea de fin del mundo es como la continuidad en esa fractura, ¿no? Como hasta, sí, desde un lugar como paródico o lo pienso como, sí, como un chiste digo, está de algún modo tan cerca esa idea todo el tiempo rondando desde todos los aspectos que claramente están mal y no están colaborando con la continuidad del mundo, que creo que en un punto es Lisa gritando todo este maldito sistema está mal. O sea, creo que va más por ahí mi obsesión con la idea del fin del mundo que una pregunta más genuina por el fin del mundo. A mí me quedó algo picando, que bueno, ahora también escucho muchas personas que dicen, bueno, ya vivimos una distopía, entonces ahora hay que escribir utopía porque ya esto es una distopía, pero para mí también hay que reivindicar un poco esa... Yo pienso que no hay que dejar de pensar distopías, sino que hay que pensar mejores distopías. Y eso creo que es un poco una capacidad que tiene la literatura especulativa, de pensar un mundo cada vez más catastrófico para poder entender nuestra catástrofe. Eso lo quería decir para reivindicar la distopía que hoy en día está de moda. Sí, igual de todas maneras yo creo que cuando se dicen que distopía y pandemia, para mí hay un error de base que es generalmente quienes habitan una distopía no saben que están en una distopía. Y si alguien se entera que está en una distopía, empieza el cambio, empieza la revolución. Todos sabíamos que estábamos viviendo lo que estábamos viviendo. Eso, yo creo que la distopía es lo que vivíamos antes.
que la pandemia lo único que puso en evidencia es la artificialidad y la precariedad de nuestros lazos comunitarios y de esa tecnología que nos sostiene y de esos puentes que nos sostienen. Está bien, ahora volvimos otra vez. Eso, una vez más está la continuidad después de la fractura. Sí, pero yo creo que quedaron cicatrices, marcas, que eso supongo, sobre todo no por ahí no tanto en nosotros, pero quienes vivieron la pandemia con 10 años, por ejemplo, o con 15. Quedaron re loquitos. Bueno, ahí pasaron otras cosas y vamos a ver qué mundo construyen, ¿no? Nosotros ya medio que estábamos arruinados y volvimos a manotear nuestras costumbres en cuanto pudimos, pero... Sí, mi hijo tiene 10 años y le costó muchísimo dejar el barbijo para ir a la escuela. Había pasado meses y que tuvimos que convencer de que el barbijo no se usa más, ya pasó. A mí me pareció muy interesante que dijiste ciencia ficción capitalista, nombraste a Fisher. Antes había nombrado a Elon Musk y a la casta, digamos, ¿no? Y con respecto a Fisher, ¿no? por la frase, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, me parece que tu idea va por el lado de que, bueno, la ciencia ficción capitalista, esta gente ya está pensando en un fin del mundo y en lo que viene después, y está haciendo una ciencia ficción que viene después del fin del mundo. Esa sería como la ciencia ficción capitalista, digamos. Sí, también, bueno, pensar el capitalismo estetizado con la estética de la ciencia ficción, que creo que es algo que pasa, sí, mucho en nuestra época, que, bueno, para, digamos, porque también hay un libro muy famoso que es La Ecotopía de Ernest Callenbach, que es como un libro que es como de lectura obligatoria entre los focus group de Silicon Valley, que es como un futuro en el que se independiza California del resto de Estados Unidos y fundan una república libertaria que está basada sobre tecnologías no contaminantes. Y bueno, es un paraíso, digamos, los autos no emiten carbono, las personas pueden hacer lo que quieren, pero en ningún momento cuentan qué pasa con el resto del mundo ni de dónde surgen esas tecnologías. Pensando, bueno, el litio, con todos los conflictos que hay ahora en Argentina. Y bueno, creo que un poco también es como una utopía del capitalismo que lo produce con esta estetización de ciencia ficción. Por eso también pensar la ciencia ficción situada en nuestra región también me parece que es políticamente relevante para pensar la otra cara también de esas fantasías. Sí, que también, bueno, pasan, bueno, el metaverso, por ejemplo, Zuckerberg saca una novela de Neil Stephenson, o sea, no tiene que ver solo con el fin del mundo, sino como con una gran estética que me parece que tiene el capitalismo tecnológico. Sí, todos los popes de Silicon Valley, esta gente, los nuevos millonarios, son todos, no casualmente, fanáticos de la ciencia ficción, han leído todo ciencia ficción. Me gustaría preguntarte sobre el tema de las nuevas narrativas, o digamos la nueva manera de comunicarse a través de las redes sociales, los gadgets, teléfonos, smartphones, computadoras. En tus novelas usas bastante, bueno, Acá empieza a ser el cielo, arranca como una especie de novela epistolar a través de mails, mapas terminales, el contacto que tiene la madre con este hijo monstruoso, con Proton, es a través de una aplicación del celular, y veo que metes bastante en tus obras esta nueva manera de comunicarse. ¿Qué te interesa de eso? Y yo creo que es una manera de comunicarse que define la comunicación en este momento. O sea que ignorarla o no incorporarla a la literatura es negar algo que forma parte. No sé, yo tengo 30 años, desde que tengo 10 años que entro a internet, chateaba por MSN a los 10 años, como hay un tipo de comunicación que se da que se fue expandiendo y ahora directamente es como un doble canal, digamos, por el que estamos todos, uno que tiene que ver con lo real y otro que tiene que ver con el mundo paralelo que está ahí constantemente luchando. No sé, a mí me pasa, no sé si a todos les pasa, pero como que por momentos por ahí te acordás de algo y no sabes si lo viste en Twitter, lo soñaste, te lo contó alguien, como que se arma ahí
un cerebro totalmente complejizado por todas las entradas que tiene, digamos. Y bueno, creo que no incorporar eso a... Digo, si estás hablando de un mundo que es de actual para adelante, no incorporarlo es raro, me parece. Y obviamente está como... Bueno, el interés puesto ahí por puede ser que por lo mismo que veníamos hablando antes, ¿no? Como por esta cosa de explorar los límites de lo humano. Digo, en esto de la tecnología y de la fetichización de la tecnología y de este como doble universo en el que vivimos, que se cruza obviamente, bueno, está también nuestra identidad como seres humanos, creo. Eso es lo que me interesa de ahí. Creo que un poco acabaste de hacer una defensa del realismo. Es que para mí... Sí, de una manera sutil, pero creo que solapada, acabas de hacer... sin duda. Está bien, pero me parece que todo ese quilombo que tenemos en la cabeza, y que por supuesto tiene que ver con nuestras relaciones con las plataformas y las aplicaciones y con la vida también analógica, genera una sensibilidad fragmentada. Para mí, creo que eso sí se puede ver en los textos. Después que necesariamente aparezcan, no sé, yo creo que no he usado nunca un mail, por ejemplo, no me lo he preguntado exactamente, pero ahí me pasa, creo que también podríamos pensarlo como esta idea de Borges y los camellos, que en Las Mil y una Noches no había camellos, uno puede... Entonces, y podemos ser contemporáneos sin incorporar, yo creo que sí, que podemos ser contemporáneos sin necesariamente incorporar. Lo que sí es inevitable es que esas formas nos atraviesan y hay una sensibilidad quebrada que las muestra, digamos, ¿no? Sí, no, bueno, en mi caso no lo veo así, o sea, yo creo que... Y puede tener que ver con una cuestión generacional, sí, y creo que sin duda tiene que ver con eso, o sea, para mí hay una parte de mi comunicación que desde mi formación como humana está atravesada por internet y está atravesada por el celular más adelante, pero por la computadora y el coso haciendo... O sea, eso es algo que define mucho mi forma de pensar como para no incluirlo. O sea, no es algo que decido en un punto, decidiría no ponerlo, sería como al revés. Eso. Hay algo muy interesante que me parece que haces vos en la infancia del mundo, que es más allá de todos tus androides, en otras novelas y estas tecnologías, utilizas el Pampatones, el Pampatones, ¿no? Que es una especie de family game. O sea, está el original y está el chino, el barato, el trucho. Y es una consola que nada, cualquiera que hayamos crecido entre los 80 y los 90 nos remite mucho. Yo creo que nos pasó a todos que muchos años después nos enteramos que el Family no existía, que era una berretada, que era una copia del Nintendo, ¿no? Porque me acuerdo porque lo vieron Mariana Enríquez y Juan hablaron de esto, y en Dinovela estaba justamente esta consola. ¿Por qué decidiste meter un Family Game, digamos, dentro de la novela? Bueno, me acordaba cuando empezamos que Lucila decía que nuestra relación con la tecnología es muy distinta a cómo está narrada por la ciencia ficción mainstream o el cine mainstream en general, y sí me interesaba introducir esa perspectiva. Bueno, un poco por una experiencia personal de que yo también jugaba con la Family Game, y sí un poco la estética de lo trucho, que también por ahí tiene que ver también con algo situado en nuestra región. Y sí, en general me interesa lo trucho y lo verdadero y digamos como los umbrales en los que ya no se pueden distinguir, que también creo que tiene que ver un poco con una cuestión de la religión del capitalismo, que es bueno, lo que es original y lo que es falso, o sea, el dinero original o el producto de Mac original, y lo trucho como que introduce ahí un intersticio que me parece muy interesante, que también es uno de los grandes temas de la ciencia ficción, bueno, no por distinguir el humano, el robot, que bueno, justo que hablamos de Philip K. Dick, creo que es un autor que es muy interesante como lo trata, que lo lleva también a un montón de experiencias que tienen que ver con
con el neoliberalismo, también de la falsificación, de las copias de coleccionistas de objetos que quedan, bueno, del fin de la Segunda Guerra Mundial cuando ganaron los nazis, de la cultura norteamericana, pero hay un grupo de personas que se dedican a falsificarlas. Que bueno, también ahí yo lo conecté mucho con la literatura de Borges, que me parece que es un tema que está también la imposibilidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Es un tema que me interesa, pero me gusta también esa estética más propia de nuestra época de lo trucho, o sea, esta cuestión más filosófica de no poder diferenciar el simulacro de lo original, pero con la estética de lo trucho. Y un poco lo introducí ahí es una consola que digamos que tiene un videojuego que transcurre en la conquista del desierto, y bueno, hay un chico que le regala también es un poco una experiencia traumática infantil pensar que te van a regalar la Nintendo original y ahora ir a la Family Game. Igual la reivindico ahora, pero bueno. Sí, un poco surgió ahí. Estaba pensando que cuando hablamos de influencias no lo nombraste a Dick y tenés una remera puesta, una novela de Dick. No, quería, si querés, si podés profundizar en esa idea de original y copia, que lo habíamos hablado alguna vez de cómo trabaja Dick y cómo Dick profundiza algo que quizás Borges hace de manera más abstracta o politiza con algo que Borges no hace. Sí, bueno, hoy cuando estaba por poner la remera pensé en la teoría de camello de Borges, y no, qué boludazo ver con una remera dedicada a la charla de ciencia ficción, pero bueno, era la que estaba limpia, digamos, y bueno, me llevé más por un criterio de practicidad. Y la pregunta de Borges y Dick, sí, bueno, a mí eso fue lo que más me fascinó de Dick, que por ahí muchos problemas que son por ahí abstracciones metafísicas o filosóficas en Borges, que esta cuestión, bueno, de lo real, la copia, sí, en Dick aparecían mucho, me parece de una manera mucho más potente para pensar el tiempo contemporáneo y problemas de la experiencia neoliberal, que están relacionados, bueno, con esto que decíamos de la falsificación de mercancías, de experiencias religiosas, políticas, y ahí me pareció una manera de tratarme que creo que, bueno, hay toda una discusión si Philip K. Dick leyó a Borges, dicen que no, pero dicen que supuestamente había una revista que publicó John Orwell Tertius y que Dick leyó ese cuento, pero digamos cuando lo leyó ya tenía su obra armada, o sea que no fue una influencia. Pero bueno, al menos leído Dick desde Argentina, parece como una reelaboración de Borges que me parece muy potente y bueno, fue una de mis puertas de entrada a la ciencia ficción. Creo que lo habían nombrado en un momento, hablar en alguno de los dos, habló de tiempo profundo o de temporalidades no humanas, ¿no? Me parece que en ambas obras, tanto en Big Rip como en La Infancia del Mundo, está esta idea, ¿no? De las temporalidades no humanas, del tiempo profundo. ¿Qué pueden contarnos de eso? Sí, para pensar Big Rip, la cuestión del tiempo siempre estuvo muy presente, en particular a partir de un libro de Carlo Rovelli que se llama El orden del tiempo, que me ayudó a entender y desentender muchas cosas. Por ejemplo, la teoría de la relatividad, no me piden que la explique, porque la entendí durante 2 o 3 minutos y después dejé de entenderla, pero se puedo volver a leer y seguramente me pase lo mismo. Ahí lo que más me interesa es justamente desarmar la idea de tiempo que tenemos establecida, que es lo que plantea Rovelli, ¿no? que es una idea cultural, ¿no? Linealidad, continuidad, unicidad temporal, que son todos artificios de nuestra civilización. El tiempo no es continuo, no es lineal, no es unívoco, y es justamente, yo ahí en realidad la idea de tiempo profundo me parece que un poco yo le paso por el lado, va por otro lado, porque en realidad es pensar el tiempo en dimensiones no humanas, y en realidad yo creo que intenté pensar en dimensiones humanas del tiempo, pero fracturadas, y en donde los artificios que nos permiten generar la linealidad, la continuidad para convivir, contarnos historias, comunicarnos,
se rompía, ¿no? Se rompía a partir de esta lógica de este gran desgarramiento de orden cósmico, pero no me interesaba narrar ese orden, sino ver qué pasaba justamente en el orden más bien, en el orden íntimo, en el orden cuántico, digamos, ¿no? ¿Cómo? Claro, exactamente, en el espacio interior que diría Valer. Entonces, ahí es donde me interesaba justamente pensar qué pasaba con el tiempo, un poco. Esto un poco me acordaba cuando Lucía hoy hablaba de la destrucción del texto desde adentro, digamos, un poco ese sabotaje que yo sentía que aparecía todo el tiempo cuando se me volvían estructuras claras, más o menos lineales, y había continuidades, y de repente poder romperlas o forzarlas, me parece que ahí había justamente buscar una poética del tiempo, ¿no? Con la que yo no me sintiera necesariamente cómodo. Sí, un poco en la infancia del mundo, como que tenía la ambición de poder contar tiempos de algo no humano, como puede ser bueno, el tiempo de un planeta, de lo grande a lo más chico, el tiempo de un virus. Tenía muy presente este libro que mencionaba antes de Amitav Ghosh, que habla de la crisis de la imaginación rayista para pensar los fenómenos de nuestro tiempo, porque bueno, el ambiente es como una especie de escenografía, pero en ese libro, yo cuando lo leí decía, bueno, y la ciencia ficción, un poco bueno, defendiendo mi paño, pero en el libro nunca mencionaba la ciencia ficción, entonces yo pensaba, bueno, por ahí la ciencia ficción permite narrar esas temporalidades, y un poco el juego que quise introducir en el libro es, porque bueno, él dice esto de que la novela solo puede narrar temporalidades humanas, el tiempo psicológico, el tiempo de la familia. Yo pensaba, bueno, con ejemplos, el arco narrativo sería, bueno, 100 años de soledad lo máximo, o Finnegan's Wake lo mínimo que transcurre en un sueño, pero bueno, después el tiempo de un virus, o el tiempo de un planeta, que sería un extremo, como llevaba al extremo a temporalidades no humanas, cómo narrarlas con la novela que, digamos, fue construida y capacitada para contar tiempos humanos. Entonces, un poco el juego, o el procedimiento que intenté introducir es usar artefactos narrativos, pero no literarios, como pueden ser los videojuegos o también los mapas, y también bueno, hay un artefacto que me encanta, que son el museo como digamos, procedimiento narrativo, es algo que me fascina, sobre todo el Museo de Ciencias Naturales, pensar, digamos, cómo arquitectónicamente se puede narrar la historia de una especie o del universo. También lo introduje, bueno, en el libro hay un museo que cuenta la historia del invierno, cuando ya no existe más, y bueno, en esa novela creo que ese era un poco el juego que traté de desarrollar con esta forma de narrar no literarias, de los videojuegos, de los mapas y el museo también. Yo le voy a preguntar a Lucila, en Acá empieza a deshacerse el cielo, también haces esto que Ricardo y Michelle suelen hacer, de romper la linealidad, y como que dejas, le das rienda suelta al caos, pero siento que siempre hay un orden. Quería saber cómo trabajas con eso, cómo dispones el orden en el texto. Con muchas noches sin dormir. No sé. Ese libro empezó con una imagen que era muy clara, y después varias historias que yo quería que de alguna forma participaran de ese mismo universo. Entonces el desorden siempre, en cada uno de los relatos le di rienda suelta totalmente al caos, pero después siempre quise que estuvieran en juego. Son como distintas variantes de fines del mundo, pero fines en el sentido amplio, como lo decías recién, como de fines del mundo planetarios, y de fines del mundo también de una grupalidad. Y creo que son historias que pude ir conectando, encontrándole un orden casi
que yo no sé si cuando lees el libro encontrás el mismo orden que encontré yo, o sea, me parece bien que lo hayas encontrado, pero creo que sí, que fue como mucho trabajo de obsesión. Para mí un poco escribir es obsesionarse. Entonces poder encontrar el orden mucho más desde la edición que desde la escritura, desde el momento de corrección, en el caos, que es lo más genuino. En mi escritura, a mí se me arma mucho más la de escribir y dar rienda suelta y después corregir. Pero en el caso de ese libro siempre hubo una imagen que regía. Entonces ese orden se armó también bastante orgánicamente. Sí, yo quisiera preguntarte, otra vez te toca. Me parece que muy interesante lo que hace Más Paternidad en la primera novela. Me parece que es algo súper gótico, que es la idea de la maternidad monstruosa. Y me gustaría preguntarte qué relación tenés vos, cómo te llega esa idea o qué relación tenés con el tema de la maternidad. No, ninguna en particular. Bueno, supongo que una relación similar con la maternidad a la que tenemos muchas mujeres, ¿no? Como es una cuestión que siempre desde que somos muy chicas está instalada como un mandato, como un deber y como algo que es una posibilidad que tenemos, que es un superpoder que tenemos que ustedes no. O sea, podemos parir, es bastante de ciencia ficción lo que nos pasa, como que creo que hay algo ahí que bueno, para explorar el límite de lo humano también está ese inicio, esa génesis, ¿no? Que es, bueno, el nacimiento. Fue algo que también se dio de cierta forma fortuita, o sea, yo en realidad era otra, como mi punto un poco era, bueno, como una premisa que tenía que ver, por un lado, con retratar cierta generación, cierto retratito generacional, que por supuesto con generacional me refiero a mi grupo de amigos y alrededores, no a... O sea, nunca diría algo tan ambicioso como retrato generacional en general. Y también otra premisa que tenía que ver con, bueno, el ser humano en definitiva es un animal que tiene la capacidad de acomodarse al trauma y es maleable de acuerdo a los traumas y logra la forma, ya como bastante deformemente, de continuar. Eso, la continuidad después de la fractura en un punto, lo mismo que decía antes. Y lo de la maternidad fue como la excusa que apareció en un punto, y creo que sí vinculada con el hecho de que, soy mujer y se me armó por ahí, pero no sé si era como una investigación particular, o sea, si ese era el punto. Después sí, después cuando apareció ese hilo, sí aparecieron un montón de preguntas al respecto, pero eso. Tengo una para Ricardo. Te quería preguntar sobre tu última novela, Yo soy el invierno, que si bien dijimos que no íbamos a encasillar y estamos encasillados, si bien entraría como un policial, coquetea a su manera con el queer también, o con el new queer. Quería saber si es algo que lo pensaste así, si fue algo buscado, cómo lo trabajaste, digamos. No sé, no podría decir que es algo buscado. Sí que me sale así pensar lo que sí me doy cuenta, soy consciente que los elementos que aparecen tienen que ver con un género específico y que seguramente la manera en que yo los voy a tratar de manejar y los voy a organizar seguramente no tengan que ver con ese género específico. O sea, me puedo dar cuenta de eso, pero no es, no voy a escribir esta novela para poder hacer esto, sino que es algo que fatalmente va a suceder porque en mi naturaleza, o sea, he transitado he transitado muchos géneros y siempre con una lógica más bien híbrida. No me siento cómodo quedándome en un lugar.
toda esta aparición de la idea de la idea de New Weir que han venido trabajando ustedes y a mí me resulta muy confortable en cierto sentido, porque digo, bueno, entonces, pero no podría decir que he pensado desde ahí la escritura ni que necesariamente la estoy pensando hacia adelante. Es como un poco como una fatalidad. O sea, uno tiene una sensibilidad que indefectiblemente lo lleva a imaginar de determinada manera y a trabajar con el lenguaje de determinada manera. Y me parece que ahí pasa, es un poco esto que decía hoy, por eso siempre cito ahí al Lebrero, ¿no? Pero la realidad es muy extraña. Ya no es culpa mía, digamos, en ese sentido. Y eso uno el Lebrero lo ve también, porque uno lo lee, dice, si lee hasta mediados de los 90, pareciera que todo lo que escribía era ciencia ficción fantástico, por ahí más cercano al terror, unas cuestiones oníricas, y de repente después escribe El discurso vacío y La novela luminosa, y dice, claro, es un escritor tremendamente religioso, pero nunca es tan weird como en esas novelas. Me parece que en esas novelas se transforma en un escritor weird. Y entonces creo que Yo soy el invierno, que en realidad está escrita antes que Big Rip y es contemporánea El conserje y la eternidad, y en las dos me parece que hay un poco, son casi exploraciones de personajes y tratar de llevar a fondo esas exploraciones de esas distintas intimidades, porque en Yo soy el invierno lo que me interesaba es, hay una tragedia, quiénes y cómo habitan esa tragedia. Entonces no es un desarrollo resolutivo, sino es más bien casi, te diría, pictórico, ¿no? Una cosa de, bueno, quedarte en el momento de la tragedia y ver quiénes habitan ese lugar. Algo me parece muy interesante en tu obra, que es escribir ciencia ficción, pero tomando casi como una obsesión la tradición literaria argentina, pero de los inicios, ¿no? de la literatura argentina. Sarmiento, con Civilización y Barbarie, y Echeverría con El Matadero, o con La Cautiva, ¿no? Que son obras argentinas que tal vez hayan iniciado nuestra literatura. Y sin embargo, vos volvés siempre a Sarmiento Zombie, tenemos reversiones de La Cautiva, del Matadero, y haces una literatura que llamás gaucho punk. ¿No? ¿Puede ser? ¿Estoy mandando gaucho punk? ¿Qué te interesa de esa mezcla de la tradición de los inicios de la literatura argentina, de la gauchesca, y por otra punta la ciencia ficción? Bueno, y surgió por preferencias literarias. Leía mucha literatura del siglo XIX y leía ciencia ficción, y bueno, en algún momento todo terminó fluyendo de una manera medio deforme. Pero sí, me interesa esta cuestión que hablamos, bueno, de pensar la ciencia ficción también como registro para pensar en la historia argentina, la historia de la violencia relacionada con la tecnología y la deshumanización de poblaciones. Y me parece que hay algo ahí interesante en ese cruce que se puede dar de la ciencia ficción para pensar la historia de la violencia política de Argentina, y también para pensar futuros anclados en otros contextos históricos y geográficos. Ahora, bueno, justo llegó un texto de Koduo Eshon, que es como uno de los teóricos del afrofuturismo, y él dice que en realidad es como que el futuro es un dispositivo colonial que condena al resto de las poblaciones a vivir en el pasado, y un poco es como que en realidad hay un solo futuro, que es el futuro que piensa como los grandes imperios o las grandes colonias, y el resto de los pueblos no tienen futuro. Entonces lo único que se puede hacer no es pensar otro futuro, sino hackear ese futuro, tratar de introducirse en ese futuro y de desestabilizarlo, sí, pensándolo desde otras perspectivas que no están consideradas, como en su caso, bueno, es la historia de África. Y bueno, creo que es un cruce muy fértil que al menos a mí me parece que puede haber entre pensar el futuro desde la historia original de Argentina, desde el siglo XIX.
que bueno, es un poco también como un origen proteico que se repite todo el tiempo. Esa violencia fundacional del genocidio indígena y la distribución de la tierra que siguen siendo como los grandes temas de nuestro país. Entonces hay algo ahí con el tiempo que a mí también me parece interesante, que es como la anacronía, o sea, un pasado que no para de repetirse en el presente, pero también en el futuro. Ese es un tema que a mí me convoca bastante en mi escritura. Porque bueno, en esta novela también transcurre en el futuro, pero juega en un videojuego que es en el siglo XIX, y es como que en algún momento se fusionan esos dos universos. Que era un poco también... Además es un videojuego de gauchos versus cristianos, ¿no? Sí, claro, que un poco, bueno, mi intención era pensar esta así simultaneidad anacrónica de temporalidades, que es La Pampa en el siglo XXIII, pero al mismo tiempo en un videojuego que es en el siglo XIX, y bueno, que pasaba de esa mezcla. Sí, perdón, me quedé pensando, coincido absolutamente con lo que dice Marce, en tus 3 novelas por lo menos, veo esto, ¿no?, como una lectura cyberpunk de nuestra tradición literaria, cyberpunk y futurista, ¿no? Y hay algo que también veo que habíamos hablado con Marce y coincidimos, es cómo se hace el humor como motor narrativo, ¿no? Me parece que como que lo trágico se vuelve cómico. Eso, quiero saber cómo, que es algo que también veo, bueno, será el uso del humor. ¿Qué les da? Bueno, Carlos Marx, la historia se repite primero como tragedia, después como farsa. Creo que sé que a mí también como esa idea de lo que nunca termina y se repite y parece que va a ser distinto y se repite, creo que en Acá empieza a deshacerse el cielo, el juego primordial fue ese. Y por eso decía como lo del fin del mundo como un chiste, que también se vincula como con esta idea de, bueno, el fin del mundo para quién, cómo y en dónde, ¿no? No, eso, creo. Con respecto al humor, sí, bueno, ahí también surge ese cruce a mí me gusta mucho el grotesco criollo, y también, bueno, sí, en el caso de la ciencia ficción, Stanislav Lem es un autor que me gusta mucho, y en realidad yo a veces lo pienso no tanto el humor, sino el absurdo, o sea, por ahí situaciones que pueden ser completamente cotidianas o naturalizadas, llevadas al extrañamiento de algo que se vuelve absurdo, y que es tan absurdo que sí, que después que parece que es algo que no es desconocido, pero se termina de reconocer una situación conocida. Y el absurdo lo que tiene es que, bueno, puede virar muy rápido de lo gracioso a lo trágico también. Entonces no sé si está solo el humor, sino lo absurdo es un motor que me interesa. Bueno, hacemos la última pregunta para ir cerrando, sencilla, puedo contestar los 3, cualquiera de los 3, peléense, mátense. ¿Por qué creen que la ficción extraña está proliferando tanto acá en Argentina, en Latinoamérica, ha proliferado tanto últimamente, está lleno de obras de ciencia ficción, terror, o el cruce de ambos, de ficción extraña? ¿Por qué creen que está pasando esto? No, un poco por todo lo que hablábamos hoy, de que las ficciones extrañas por ahí nos ayudan a pensar mejor el presente o las condiciones de existencia que nos tocan ahora, lo que hemos vivido recientemente, lo que se proyecta. Me gustó la idea de hackear el futuro, y a mí, más que preguntarme por las ficciones extrañas, me parece que hay otros elementos que están en relación a las ficciones extrañas, pero que también pueden extrañar la idea de ficción, que es, por ejemplo, y esto me pasa mucho en la UNA, en los diferentes cursos en los que estoy, con todos los estudiantes que han pasado, que es, uno diría que a priori el tiempo, por definición, para narrar es el tiempo pasado. Cuenta historias que ya pasaron, que ya sucedieron, y sin embargo lo que uno ve es que todo el tiempo aparece el presente como mecanismo narrativo. Y me parece que ahí hay algo muy interesante para pensar, porque definitivamente eso
le hace algo a las cosas, a las historias que se cuentan, ¿no? La fractura, me parece que desconfiamos ya de cierta lógica que el pasado nos brindaba y más que contar, lo que necesitamos es experienciar a través de la escritura algún devenir argumental, narrativo y poético. Y me parece que ahí aparece mucho lo extraño, no ya en el mero sentido de construcción de mundos o argumentos o personajes, sino lo extraño porque la literatura en ese sentido es revulsiva, nos obliga a desentendernos de la lógica que utilizamos habitualmente para usar el lenguaje y tener que todo el tiempo pensar otra. Entonces, me parece que seguramente no respondí exactamente lo que vos estabas preguntando, pero me parece que es más amplio que los elementos propiamente weirds de la literatura. Bueno, gracias a toda la gente que vino, no sé, toda la conversación me acabo de acordar, con el lindo día que había, un milagro estar acá charlando de literatura. Me acordaba, bueno, que algo que también dice Borges, que, bueno, dice, bueno, que en su época es como que escribir inmediatamente era novela rayista, pero si lo pensás en una perspectiva histórica, el rayismo es un momento muy breve de la historia de la literatura, la novela moderna rayista. La mayoría de la historia de la literatura son leyendas y cuentos fantásticos, entonces no pensado, digamos, a partir de esa idea, no, tampoco tendría que ser raro que no haya textos realistas, que haya otras literaturas. Eso es lo que puedo decir, o sea, lo otro medio que ya lo dijimos. Sí, yo creo que hay un fenómeno que tiene que ver con un poco inventar nacimientos o inventar renacimientos. La otra vez escuchaba una escritora mexicana que se llama Gabriela, tiene un segundo nombre, Mirabete es el apellido, que Damián, es su primer apellido, que decía algo que me pareció como muy interesante, que está como muy en auge, decir, bueno, las mujeres ahora escriben ciencia ficción. De repente hay un montón de mujeres escribiendo ciencia ficción, escribiendo terror, Y lo que decía un poco ella era como, claro, porque antes de ponernos a escribir, o sea, para empezar es una falacia, pero si tuviéramos que buscar una explicación, antes de eso estuvimos ocupándonos de armar nuestra propia arqueología como mujeres escritoras, que no estaba. Y creo que en Latinoamérica, si bien no funciona tan así, pasa algo parecido, por esto que como sacándolo de la idea de hombre-mujer y llevándolo a algo más territorial, ¿no? Como hay algo de reconstruir la historia de la literatura argentina desde la Argentina, si bien sí tuvimos mucho Forexport, pero que hace que de repente sí como explote de alguna forma porque se armó el campo. No sé bien cómo explicar, no sé bien si se entiende el punto. Pero sí creo que ese supuesto renacimiento en realidad es una escritura que siempre estuvo, pero ahora se armó el mapa, como algo de eso. Sí, se encontró el mapa, se encontró el camino, digamos, y ahora se puede... Sí, o se armó el mapa de esto, de las influencias, ok, esto viene de acá, históricamente, en Argentina, no es que lo trajimos de alguna forma. Y creo que en ese sentido se verifica como eso, como una herramienta muy útil en el sentido de para quien quiere cuestionar, para quien quiere revisar desde un lugar crítico, el lente de la ciencia ficción es un recontralente para usar. Y el lente de las literaturas menores. Es lo que decíamos al principio, o sea, te dan la libertad de disfrazarte de algo para cuestionar lo existente. Creo que algo de eso. Me acordé de algo que justo hablando con Ramiro Sanchín, que es un escritor uruguayo de ciencia ficción al que recomiendo,
que él decía, bueno, él tiene 10 años más que yo, creo que nació en 1978 o por ahí más o menos, claro, sí, que cuando él era más chico, adolescente, en las librerías, ciencia ficción era el sector todo literatura norteamericana, que cuando él empezó a juntarse con gente que escribía ciencia ficción, como los freaks del género, como lo agarraban como si fueran un pedazo de mierda, digamos, eso decían que mierda es esto, como que había una idea de que la ciencia ficción solo podía ser escrita en Estados Unidos o en Europa, y bueno, ahora ese mapa claramente cambió, que me parece que es muy interesante. Es un mapa que se está armando ahora, ¿no? En estos momentos. Está cambiando, me parece una dirección más, quizás más, digo, está cambiando, perdón, más que decir que ya cambió, prefiero decir que está cambiando, porque significa que es algo que sigue pasando y da más oportunidad a decir que cambió. Significaría que ya quedó y ya está terminado y está pasando. Sí, por eso decía, es un mapa que se está armando ahora todavía, actualmente se está armando. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por haber venido, fue un placer para mí, gracias a todos por haber asistido. Nos vemos en la próxima, que es el 1 de diciembre. Nos vamos a dar de vuelta con tres autores y autoras. Después pasamos el aviso parroquial en las redes, avisamos cuando sigan. Gracias. Gracias a todos por venir.